Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aeropuerto de Nueva York bullía de vida ajetreada, el crujido de las ruedas de las maletas en el suelo y las voces que se mezclaban en un caos organizado. Entre esta multitud, Charlotte White, una mujer de rostro sereno y mirada penetrante, avanzaba con paso decidido. Su traje impecable y su bolso de cuero hablaban de una vida de éxito, pero también de arrogancia. Buscaba algo, o a alguien. Fue entonces cuando vio a Marcus Johnson, un hombre negro de unos 30 años, tranquilo y sereno, sosteniendo en silencio su boleto y su identificación. Charlotte sintió que su irritación aumentaba. ¿Por qué está aquí?, pensó. Su voz interior, llena de prejuicios y certeza, se transformó en acción. Se acercó a él, decidida a sacarlo de la fila. Señor, creo que se ha equivocado de lugar, dijo, con un tono que mezclaba autoridad y desdén. Los pasajeros a su alrededor se giraron, intrigados e inquietos. Algunos murmuraban entre sí, pero nadie se atrevía a hablar. Marcus, imperturbable, levantó lentamente la vista hacia ella. No se movió, no dijo ni una palabra. Su serenidad desconcertó a Charlotte. Justo cuando estaba a punto de alzar la voz, Marcus sacó lentamente su placa del FBI. El metal brillante reflejó la luz, y las palabras «Oficina Federal de Investigaciones» se hicieron visibles. Un silencio sepulcral invadió la escena. Charlotte se quedó paralizada, sintiendo que su confianza flaqueaba. Su boca permaneció abierta, incapaz de encontrar las palabras para justificarse o amenazar. Los pasajeros contuvieron la respiración. Algunos no podían creer lo que veían. Marcus, sereno, miró a Charlotte con serena intensidad, demostrando sin decir palabra que acababa de subestimar a alguien mucho más poderoso que ella. Este momento, cargado de tensión y revelaciones, cambiaría su vida, y la de todos los que lo presenciaron. En este enfrentamiento, la verdadera fuerza no residía en el odio ni la arrogancia, sino en la calma, la dignidad y la justicia. Charlotte estaba a punto de aprender esto a las malas. La terminal del aeropuerto JFK estaba repleta de pasajeros apresurados, las maletas resonaban ruidosamente sobre el suelo de baldosas y las luces intermitentes anunciaban vuelos inminentes. En medio de este bullicio, Charlotte White caminaba con paso seguro, sus tacones resonando en el suelo como un metrónomo autoritario. Su rostro severo y su mirada penetrante no dejaban lugar a dudas, era una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería, sin pensar siquiera en los demás. Vio a Marcus Johnson, un hombre negro, esperando tranquilamente en la puerta de embarque del vuelo Nueva York-Miami. Marcus vestía con sencillez, con una camisa azul marino y pantalones negros, pero su porte digno y su postura erguida le daban una presencia imponente. Charlotte sintió de inmediato una profunda irritación. ¿Por qué se atrevía este hombre a estar allí? Sus prejuicios lo veían solo como un intruso. Señor, creo que se ha equivocado de lugar, dijo Charlotte con voz cortante y condescendiente. Marcus la miró, silencioso e impasible. Su calma, casi desafiante, solo avivó la ira de Charlotte. Se acercó, inclinando la cabeza con desprecio. No tiene por qué estar aquí. Le aconsejo que se vaya antes de que la cosa se ponga seria, añadió con un tono que mezclaba amenaza y superioridad. Los pasajeros cercanos observaban la escena, algunos susurrando, otros apartando la mirada, inquietos. Nadie se atrevió a intervenir. Marcus, por su parte, no se movió. No se defendió, no gritó. Su mirada, fija en Charlotte, transmitía una fuerza silenciosa que inquietó a su detractor. Frustrada por esta silenciosa resistencia, Charlotte decidió actuar. Extendió la mano para agarrar a Marcus del brazo, lista para apartarlo de la fila. Pero antes de que pudiera tocar nada, Marcus sacó lentamente su placa del FBI. El metal brilló bajo la fría luz de la terminal, y las palabras «Oficina Federal de Investigaciones» llamaron la atención de todos de inmediato. Un silencio gélido se apoderó de la escena. Charlotte, paralizada, sintió que su arrogancia se desvanecía al instante. Su rostro palideció, sus labios temblaron y, por primera vez,
no supo qué decir. Los atónitos pasajeros vieron cómo el hombre que habían considerado común se revelaba de repente como una figura poderosa. Marcus miró a Charlotte con calma y serena intensidad. Señora, le aconsejo que se calme antes de que la situación se descontrole, dijo con suavidad, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Charlotte, incapaz de responder, retrocedió levemente, consciente de que acababa de conocer a alguien que no era simplemente un hombre negro en una terminal de aeropuerto, sino un agente federal capaz de transformar su vida en un instante. Y en ese momento suspendido, cada pasajero sintió que el equilibrio acababa de cambiar, el odio y la arrogancia de Charlotte acababan de encontrarse con la dignidad y el poder de Marcus Johnson. Charlotte White retrocedió un paso, sonrojada, pero su orgullo la obligó a no dejarse intimidar. Apretó su bolso con fuerza y adoptó un tono aún más autoritario. ¿De verdad crees que esta placa te da derecho a hacer lo que quieras?, espetó, con la voz ligeramente temblorosa por la ira y el miedo. Marcus Johnson permaneció tranquilo e impasible. Observó a Charlotte con la serenidad de quien sabe exactamente lo que hace. Esta placa no me da derecho a hacer lo que quiera, señora White, respondió con voz mesurada, pero sí me da el deber de proteger la seguridad y asegurar que todo funcione correctamente. Y su comportamiento constituye una violación de las normas del aeropuerto. Charlotte sintió que la tensión aumentaba a su alrededor. Los pasajeros la miraban con ojos llenos de juicio y curiosidad. Surgieron algunos murmullos, pero Marcus continuó, perfectamente consciente de que cada palabra reforzaba su autoridad moral. No pueden simplemente decidir quién puede abordar un vuelo o no, continuó Marcus. Su comportamiento es discriminatorio e inaceptable en este lugar público. Charlotte sintió que el corazón se le aceleraba. Había subestimado la gravedad de la situación. Hasta ahora, había creído que sus palabras desdeñosas bastarían para intimidar a cualquiera. Pero frente a Marcus, sus palabras parecían débiles, carentes de fuerza. Intentó una última táctica, alzar la voz para llamar la atención del personal de seguridad. Seguridad. Este hombre no debería estar aquí, gritó. Pero los agentes, intrigados por la presencia de la placa, se detuvieron y observaron atentamente la escena. Uno de ellos se acercó y preguntó con calma, «Señora, ¿puede explicarme qué está pasando?». Con un gesto tranquilo, Marcus volvió a mostrar su placa y explicó la situación con precisión y profesionalidad. Esta mujer intentó sacar a un pasajero sin motivo justificado. Estoy aquí para asegurarme de que todo siga en orden. Charlotte, bajo la mirada escrutadora de los pasajeros y ahora de los oficiales, sintió que su arrogancia se desmoronaba. Cada murmullo a su alrededor, cada mirada de desaprobación, reforzaba la impresión de que se había pasado de la raya. En ese momento, la confrontación dejó de limitarse a un simple intercambio verbal, fue una lección de poder, respeto y dignidad. Charlotte White comprendió, demasiado tarde, que el odio y el racismo podían frenarse con calma y autoridad, incluso en una terminal abarrotada. Marcus, todavía sereno, simplemente cruzó sus brazos y observó la escena que se desarrollaba a su alrededor, dejando a Charlotte luchando con su conciencia y su orgullo herido. Charlotte White sintió que el corazón le latía con fuerza. Hasta entonces, siempre se había sentido invencible en su posición social y profesional, pero ante Marcus Johnson y esa simple insignia, toda su confianza pareció evaporarse. Intentó recuperar el control, hablar, justificar sus actos, pero no le salieron las palabras. Marcus, imperturbable, respiró hondo y volvió a mostrar su placa. Señora White, creo que es necesario que comprenda la importancia de lo que acaba de hacer. Sus penetrantes ojos negros no se apartaron de los de ella. Todos los pasajeros a su alrededor contuvieron la respiración, cautivados por la intensidad del momento. Las palabras «Oficina Federal de Investigaciones» brillaron bajo las frías luces de la terminal, y Charlotte se dio cuenta de que ese hombre al que había querido intimidar no era un ciudadano cualquiera, era un agente federal, investido de una autoridad que ninguna arrogancia personal podría superar. Intentaste expulsar a un pasajero por motivos que constituyen discriminación, continuó Marcus. Esto podría haber tenido graves consecuencias legales. Charlotte, ahora temblando, balbuceó, yo no sabía, pero Marcus la interrumpió suavemente, sin levantar la voz,
dejando que el peso de la situación recayera sobre ella. Sabías perfectamente lo que hacías. Y ahora debes afrontar esa realidad. Un murmullo recorrió la multitud. Los pasajeros comenzaron a intercambiar miradas cómplices, algunos susurrando sobre el comportamiento de Charlotte y la fuerza silenciosa de Marcus. Incluso los guardias de seguridad, que hasta entonces se habían mantenido neutrales, parecían impresionados. Charlotte sintió que el pánico la invadía. Su posición social, su imagen pública, su orgullo, todo parecía amenazado por una simple placa y un hombre al que creía débil. Marcus, sin embargo, no buscaba la confrontación por el simple hecho de hacerlo, simplemente quería instaurar la justicia y la dignidad en esta terminal. Por primera vez, Charlotte sintió la magnitud de su error. Ya no era la mujer controladora, arrogante y desdeñosa. Estaba paralizada, observada, juzgada en silencio por todos a su alrededor. Y Marcus Johnson, con su implacable calma, encarnaba todo lo que le faltaba: respeto, dignidad y autoridad moral. La terminal parecía haberse detenido. El bullicio habitual, los anuncios, las maletas rodando, todo se había disuelto en una tensión palpable, centrada únicamente en este enfrentamiento. Charlotte sabía que acababa de cruzar una línea que ninguna excusa podría borrar fácilmente. Y en ese pesado silencio, Marcus dejó una última palabra flotando en el aire: señora, es hora de que reflexione sobre sus acciones. El momento del cambio comienza ahora. Charlotte White retrocedió unos pasos, agarrando con fuerza su bolso, mientras Marcus Johnson permanecía inmóvil, con la mirada serena pero firme. Sintió un rubor que le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y miedo que la envolvía por completo. Por primera vez en mucho tiempo, su arrogancia no la llevaba a ninguna parte. A su alrededor, los pasajeros la observaban fijamente, algunos susurrando sobre su comportamiento, otros observando a Marcus con admiración. Los guardias de seguridad, que hasta entonces se habían mantenido neutrales, se acercaron para observar la escena con más atención. Charlotte se dio cuenta entonces de que su intento de intimidación había fracasado estrepitosamente. Señora White, dijo Marcus con voz tranquila pero firme, lo que acaba de hacer constituye un intento de desalojo discriminatorio. Ha puesto en peligro no solo su reputación, sino también su responsabilidad legal. Charlotte tartamudeó, incapaz de encontrar una excusa. Yo no quise. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. Marcus, sin alzar la voz, dejó que un silencio flotara en el aire, un silencio más pesado que cualquier acusación directa. Algunos pasajeros comenzaron a acercarse, algunos hablando en voz baja. ¿Viste lo que hizo?, susurró una mujer. Increíble, y está tranquilo. Un hombre asintió: nunca pensé que vería eso en un aeropuerto. Charlotte sintió que el corazón se le aceleraba. La humillación que sentía era total, pública e ineludible. Cada susurro, cada mirada de desaprobación, cada silencio denso a su alrededor, intensificaba su culpa y su vergüenza. Había sido orgullosa, arrogante, confiada en su poder, y ahora, estaba reducida a un simple rostro rojo y congelado, incapaz de hablar ni actuar. Marcus, por su parte, no intentaba destruirla personalmente. Simplemente dejaba que la verdad prevaleciera. Su calma, dignidad y autoridad natural obligaron a Charlotte a confrontar sus propios prejuicios y la injusticia de su comportamiento. Tiene la oportunidad de corregir sus acciones, señora White, añadió Marcus con suavidad. El resto depende de usted. Charlotte, temblando, se dio cuenta de que no tenía control sobre la situación. Por primera vez, comprendió que el odio y el racismo podían afrontarse con calma y sinceridad. Y Marcus Johnson, con su mera presencia y su placa, acababa de darle una lección que jamás olvidaría. La terminal, que había estado ruidosa y caótica unos minutos antes, ahora parecía contener la respiración, como si todos los presentes se dieran cuenta de que acababan de presenciar un raro e inolvidable cambio de poder. Tras unos instantes de silencio, Marcus Johnson apartó la mirada de Charlotte y se giró ligeramente hacia los agentes de seguridad. Estoy aquí en misión oficial, declaró con calma pero con autoridad. Este individuo, señalando a Charlotte sin agresividad, intentó expulsar a un pasajero sin causa justificada.
Esto es una infracción grave y podría tener consecuencias legales. Charlotte, ahora pálida y temblorosa, sintió que el corazón se le aceleraba. Su mente daba vueltas. Nunca se habría imaginado que sus acciones, impulsadas por prejuicios raciales, podrían atraer la atención de un agente federal en misión. Su posición social y su experiencia profesional habitual ya no le servían de nada. Era vulnerable. Los pasajeros a su alrededor, cautivados, comenzaron a susurrar entre sí. Algunos se acercaron para observar la escena con más atención, mientras que otros sacaron discretamente sus teléfonos, probablemente para inmortalizar este momento inesperado. Marcus no les prestó atención, estaba concentrado en lo importante, establecer el orden y la justicia en esta terminal. Señora White, continuó Marcus con voz tranquila pero firme, le aconsejo que reflexione seriamente sobre sus acciones. Este tipo de comportamiento es intolerable y puede tener graves repercusiones, tanto legales como sociales. Charlotte sintió que el miedo se transformaba en pánico. Comprendió que acababa de encontrarse con alguien cuya autoridad superaba con creces todo lo que había conocido. Sus pensamientos se arremolinaban, su imagen pública, su carrera, su reputación, todo parecía amenazado. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Un guardia de seguridad se adelantó y preguntó con calma, «Señora, ¿quiere explicar su comportamiento?» Charlotte tartamudeó, incapaz de articular una frase coherente. Marcus observó la escena en silencio, dejando a Charlotte con la conciencia en la mano. Cada silencio la pesaba, recordándole que acababa de cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Los minutos se hicieron eternos. Marcus, paciente y sereno, no intentó humillarla más, simplemente dejó que la verdad se revelara. Cada mirada de los pasajeros, cada murmullo de aprobación dirigido a él, solo intensificaba la vergüenza de Charlotte. Comprendió, con dolorosa claridad, que su intento de afirmar su superioridad había fracasado de la forma más humillante posible. En ese preciso instante, Charlotte comprendió que este enfrentamiento no sería olvidado. Marcus Johnson no era solo un agente federal, representaba la justicia y el respeto, y ella acababa de enfrentarse a sus propios demonios. El bullicio habitual del aeropuerto parecía haber cesado. Todos los pasajeros que rodeaban a Marcus y Charlotte observaban la escena con atención, algunos susurrando entre sí, otros mirando a Marcus con admiración. El enfrentamiento ya no era solo entre Charlotte y Marcus, involucraba a todos los que habían presenciado el incidente. Una joven, con un abrigo beige, se adelantó tímidamente. «Disculpe», dijo con voz vacilante, pero lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. «Vi lo que hacía, señora White. Humillaba a ese hombre sin motivo. No está bien». Charlotte sintió que sus mejillas ardían aún más. Abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras sensatas. Cada murmullo de desaprobación a su alrededor la hundía aún más en la humillación. Un anciano, que llevaba varios minutos observando la escena, dio un paso al frente. «Fui testigo de toda la situación», dijo con calma. «Lo que acaba de hacer es inaceptable. Él no hizo nada malo. Abusó de su poder y de su posición». Los pasajeros continuaron hablando, algunos expresando su asombro, otros su enojo por el comportamiento de Charlotte. Los murmullos se convirtieron en un coro silencioso de condena moral. Marcus, siempre sereno y digno, dejó hablar a los testigos, reforzando aún más la postura de verdad y justicia que él encarnaba. Charlotte retrocedió instintivamente, incapaz de soportar todas las miradas y críticas. Cada palabra, cada testimonio, socavaba aún más la confianza que había construido a su alrededor. Ya no era la mujer invencible que creía ser, estaba expuesta, vulnerable y humillada públicamente. Marcus finalmente habló con voz tranquila, «Señora White, es importante que comprenda que sus acciones tienen un impacto real en quienes la rodean. Intentó ejercer un poder que no poseía y, como resultado, ahora debe asumir las consecuencias». Charlotte, temblando, bajó la cabeza. La lección era clara, la verdad y la dignidad podían vencer la arrogancia y el racismo. Los testigos, al hablar,
reforzaron este mensaje y le demostraron a Charlotte que sus acciones habían sido observadas y juzgadas por la comunidad que la rodeaba. Por primera vez desde el comienzo de este incidente, Charlotte comprendió plenamente el alcance de su comportamiento y se dio cuenta de que la humillación que estaba sufriendo no se debía solo a Marcus, sino a la verdad y la justicia que habían prevalecido a su alrededor. Charlotte White sintió una oleada de pánico que la invadió. Cada mirada a su alrededor parecía pesar en su conciencia como una sentencia silenciosa. Siempre había creído que su posición social y su seguridad en sí misma le permitirían intimidar a cualquiera, pero frente a Marcus Johnson y los testigos, comprendió que su superioridad no era más que una ilusión. Sus manos temblaban levemente mientras intentaba reajustar su bolso. Su mente daba vueltas. ¿Qué se arriesgaba? ¿Una denuncia oficial? ¿Humillación pública? ¿Repercusiones profesionales? De repente, todo parecía posible, real e inminente. Marcus, fiel a su estilo, observaba con calma. No necesitaba alzar la voz ni actuar con agresividad. La mera autoridad de su placa y su firmeza bastaron para inquietar a Charlotte. No era solo un agente federal, encarnaba la justicia y el control. Un guardia de seguridad se acercó y preguntó, «Señora White, ¿está dispuesta a cooperar y explicar su comportamiento?» Charlotte dudó, incapaz de formular una respuesta clara. Cada palabra que pronunciara solo habría revelado aún más su arrogancia e incompetencia. Los pasajeros seguían observándola con lupa, algunos susurrando en redes sociales o compartiendo discretamente el incidente en sus teléfonos. El miedo de Charlotte crecía, la imagen que había construido cuidadosamente en su vida profesional y social corría el riesgo de derrumbarse en un instante. Marcus dio un paso al frente y dijo, con voz tranquila pero firme, «Señora White, aún tiene tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Su reacción ahora determinará lo que suceda después. Tiene la oportunidad de disculparse y rectificar este comportamiento». Charlotte sintió que le flaqueaban las piernas. Estaba atrapada en una mezcla de vergüenza, miedo y pánico. Por primera vez, comprendió que sus prejuicios y su racismo podían tener consecuencias reales. Su vida social y profesional de repente parecía frágil, pendiendo de un hilo, dependiendo de cómo decidiera reaccionar. En la terminal, el pesado silencio solo lo rompía el lejano zumbido de los anuncios de vuelos. Cada segundo parecía eterno. Charlotte White, la arrogante empresaria, ahora tenía que enfrentarse a sus propios demonios, el miedo a perder el control, el miedo a ser juzgada y el miedo a enfrentarse a la justicia. Y en esa gélida tensión, Marcus Johnson siguió siendo un símbolo de calma y poder, demostrando que la verdadera fuerza reside en el autocontrol y el respeto por la verdad. Charlotte sabía, en el fondo, que nunca más podría ignorar esta lección. Charlotte White seguía de pie, temblorosa y paralizada, mientras Marcus Johnson mantenía una postura firme. La calma de la gente parecía llenar el espacio a su alrededor, y cada respiración de Charlotte parecía resonar como un eco de su propio miedo. Marcus dio un paso adelante con pasos mesurados y dijo con voz suave pero firme, «Señora White, debe comprender que lo que acaba de hacer podría tener graves consecuencias, no solo para usted, sino también para su empresa y su reputación». Charlotte bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Marcus. Cada palabra que pronunciaba reforzaba el peso de sus acciones pasadas. Sintió que su arrogancia se desvanecía, reemplazada por un pánico sordo. La placa del FBI ya no era solo un símbolo, encarnaba el mismo poder que ella había intentado desafiar. Si decide presentar una denuncia o tomar medidas en mi contra, tenga la seguridad de que toda la investigación se llevará a cabo de acuerdo con normas estrictas, continuó Marcus. Pero si coopera y reconoce sus errores, podríamos limitar las consecuencias a una advertencia formal. Charlotte sintió un escalofrío. Nunca se había enfrentado a una situación así. Creía que su posición y su riqueza siempre la protegerían, pero ahora veía claramente que sus privilegios tenían límites. El control que creía tener sobre los demás se había desvanecido por completo. Los pasajeros a su alrededor observaban la escena con fascinación. Algunos susurraban, «Mírenlo, ni siquiera alza la voz, y ella está completamente nerviosa». Otros compartieron discretamente el incidente en sus teléfonos. Charlotte sintió que la humillación pública alcanzaba su punto álgido.
Marcus hizo un último gesto mesurado, demostrando que no buscaba la confrontación por la confrontación misma, sino justicia. Señora White, le doy la oportunidad de hacer lo correcto. Su reacción ahora definirá su futuro inmediato en esta terminal, y más allá. Charlotte sintió que el pánico se transformaba en una brutal revelación. Sus acciones, impulsadas por el odio y el racismo, habían sido observadas, juzgadas y contenidas por un agente sereno y decidido. Comprendió que acababa de escapar por poco del desastre. Su mente se apresuró a buscar la manera de reparar el daño y salvar su reputación. La terminal seguía zumbando a su alrededor, pero Charlotte sabía que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Marcus, por su parte, mantenía una calma implacable, personificando una autoridad y una dignidad que nada ni nadie podía quebrantar. Y en ese tenso silencio, Charlotte comenzó a comprender que el control no se obtiene a través del miedo o el odio, sino a través del respeto, la justicia y el autocontrol. Charlotte White permaneció inmóvil, con las manos aferradas a su bolso, mientras la realidad de la situación la asaltaba por todos lados. Su antigua arrogancia se había desvanecido por completo, reemplazada por una dolorosa constatación: había sido juzgada, no por un simple pasajero o colega, sino por un agente federal cuya calma y autoridad inspiraban respeto. Los murmullos de los testigos seguían rodeándola, algunos comentando su comportamiento en sus teléfonos, otros expresando su admiración por Marcus. Cada comentario público, cada mirada de desaprobación, solo aumentaba el peso de su vergüenza. Charlotte sentía que su vida social y profesional se desmoronaba bajo sus pies. Había creído que su poder y su riqueza serían suficientes para controlarlo todo, pero este momento acababa de demostrarle que estaba equivocada. Marcus, imperturbable, se cruzó de brazos y miró a Charlotte con serena intensidad. Señora White, dijo con calma, es crucial que entienda una cosa: la verdadera fuerza no reside en la arrogancia, el racismo ni el odio. Reside en el respeto, la dignidad y el autocontrol. Charlotte bajó la cabeza, incapaz de responder. Las palabras de Marcus resonaron en su mente como un veredicto silencioso. Comprendió que la lección que acababa de recibir no solo era legal, sino también moral y humana. A su alrededor, los pasajeros se fueron relajando poco a poco, algunos expresando alivio y admiración por la forma en que Marcus había manejado la situación. No había gritado, no había humillado innecesariamente a Charlotte, había dejado que la verdad saliera a la luz. Charlotte, sola con sus propios errores, sintió una punzada de genuino arrepentimiento. Por primera vez en mucho tiempo, consideró la posibilidad de cambiar, de reconocer sus errores y aprender de la experiencia. El control y la arrogancia que siempre había creído inquebrantables se habían visto destrozados por la calma, la dignidad y la justicia que encarnaba Marcus Johnson. Mientras Marcus se preparaba para reanudar su misión, lanzó una última mirada a Charlotte: recuerde este momento, señora White. Lo que haga ahora definirá su futuro inmediato. Charlotte, temblorosa pero consciente, comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Acababa de recibir una lección que siempre recordaría: el odio y el racismo se pueden neutralizar con la verdad y la dignidad. Y en esa terminal abarrotada, Marcus Johnson les había demostrado a todos que la verdadera fuerza reside en la calma, la justicia y el respeto por los demás. El bullicio de la terminal del aeropuerto volvía poco a poco a su ritmo habitual, pero Charlotte White permanecía paralizada, incapaz de moverse. Cada mirada dirigida hacia ella le recordaba la gravedad de sus acciones. Los murmullos de los pasajeros, aunque más bajos, aún parecían flotar a su alrededor como un eco constante de su humillación. Marcus Johnson guardó su placa con calma y retomó su postura digna. No necesitó decir una palabra más, su mera presencia había bastado para instaurar la justicia y el respeto. Los pasajeros, testigos del incidente, continuaron su camino, pero el impacto moral del enfrentamiento seguía palpable en el aire. Charlotte finalmente sintió un escalofrío de claridad en su mente. Comprendió que su intento de discriminación y su arrogancia no solo la habían aislado públicamente, sino que casi habían arruinado su carrera y su posición social. Su corazón latía con fuerza al comprender la importancia de sus acciones y su verdadero impacto. Unos días después, Charlotte recibió una advertencia oficial de la dirección del aeropuerto.
Le informaron que su comportamiento había sido denunciado y que podría haberle impuesto sanciones más severas. Por primera vez, comprendió plenamente la fragilidad de sus privilegios y la necesidad de una profunda introspección. Empezó a reflexionar sobre su propio comportamiento, su arrogancia y sus prejuicios. El recuerdo de la calma inquebrantable de Marcus, su dignidad y su autocontrol permanecieron grabados en su mente. Comprendió que el verdadero poder no residía en la fuerza, la riqueza ni el miedo a los demás, sino en el respeto, la humanidad y la justicia. Marcus, por su parte, continuó su misión con la misma serenidad de antes. Sus acciones habían dejado una huella imborrable, no por su violencia ni agresión, sino por su autoridad moral y moderación. Los pasajeros que presenciaron la escena relataron la historia, compartiendo la lección de dignidad y respeto que Marcus acababa de impartir a Charlotte y a todos los presentes. La historia terminó con una nota de justicia moral. Charlotte, humillada pero consciente, emprendió un camino de transformación interior, mientras que Marcus continuó encarnando la fuerza y la verdad serenas. En aquella terminal del aeropuerto, un momento de confrontación racial y odio se transformó en una lección inolvidable de dignidad y respeto humano. Y así, incluso en medio del caos y el ruido de un mundo apresurado, la verdad y la justicia triunfaron, dejando una impresión duradera en las mentes de todos los que presenciaron este acontecimiento.